Abran su Biblia en Hebreos, hermanos. Aleluya. En el capítulo 10. Vamos a leer el versículo 32 en adelante. Hebreos 10, 32. Gloria a Dios. Para la gloria y honra de nuestro Dios, vamos a leer su palabra. Aleluya. Que podamos meditar en todas sus bondades, hermano. Qué bueno fuera que pudiéramos recordar, y la verdad eso nos fortalecería para ni por un instante dudar en nuestro Dios, sino ser agradecidos. Haz memoria de dónde has venido, de dónde el Señor te ha sacado. Estamos terrenalmente o materialmente bendecidos aquí, hermano, y aún así a veces no hay consuelo, aún así a veces no hay satisfacción. Y si miras atrás y no muy lejos, quizás muchos de nosotros o quizás nuestros padres, no ocupamos ir tantas generaciones atrás. Si miras la necesidad que había en muchos de nosotros o aún en nuestros padres, y Dios ha sido tan bueno con nosotros que nos ha bendecido, nos ha dado en abundancia, y no hay esa gratitud. ¿Sí entiendes? ¿O quién de aquí era ya millonario? ¿Nunca tuviste esa escasez? Sin conocerle al Señor, Él nos ha traído unos perdidos de una manera o de otra. Porque quizás tú puedes pensar que el que está en el alcohol está perdido, que el que está en las drogas, pero realmente todo aquel que no tiene a Cristo está perdido. ¿Sí entiendes? No importa que no tenga vicios, no importa que tenga muchas posesiones, buenas carreras, buenos títulos, sin Cristo está perdido. Entonces debemos de recordar y poner, hermano, en nuestro corazón la verdad, todos aquellos que verdaderamente están padeciendo. Si tú lees en el capítulo 11, todo el 11 habla acerca de la fe, pero comienzas a leer del 8 en adelante y comienzas a ver más adelante los hermanos que cómo sufrieron, cómo verdaderamente padecieron por servir a nuestro Dios. ¿Sí entiendes? Y eso nos debe de motivar, eso nos debe de ayudar. Pablo decía que sus prisiones habían abundado más y más para que la predicación abundase, y muchos hermanos eran fortalecidos al mirar todo lo que él padecía y cómo él se gozaba en esos padecimientos, y todo eso servía para que la iglesia se fortaleciera. ¿Sí entiendes? Con más deseos, con más ganas, servían a nuestro Dios. ¿Lo tienes, hermano? Vamos a leer versículo 32 en el precioso nombre de nuestro Señor Jesús. Dice: pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos, por una parte ciertamente con vituperios y tribulaciones, fuisteis hechos espectáculo, y por otra llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, porque de los presos también
¿Qué dice, hermano? Dice, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. ¿Que tenéis dónde les dice? No, retroceda un poquito. Sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia. O sea, dentro de nosotros tenemos que saber, mire hermano, Eclesiastés, Salomón decía que Dios había puesto en el corazón del hombre eternidad y el hombre no lo sabía. Dentro de nosotros tenemos el alma que va a ir para siempre a un lugar, sea para estar con Dios o sea para el tormento. Entonces, dentro de nosotros tenemos, hermano, nuestro verdadero ser, nuestro verdadero yo. Pero Pablo les estaba diciendo, bueno, se dice que fue Pablo, no registra bien quién fue, pero el que escribió a los hebreos les está diciendo, pero traída a la memoria en el versículo 32, o sea, tienes que meditar, tienes que pensar. ¿Sí me entiendes? Los días pasados. ¿Por qué es necesario, hermano? Porque muchos de ustedes y muchos de nuestros hermanos, la verdad, yo sé que muchos cuando le entregaron el corazón al Señor, cuando decidieron servirle, dejaron todo. No les importaba que hablaran de ellos, que los trataran mal, que los menospreciaran, que los señalaran. Y muchos, eso es algo simple, porque realmente nuestros hermanos, muchos verdaderamente fueron muertos, fueron golpeados, fueron encarcelados. Y creo que ninguno de nosotros ha padecido eso. Pero aún así, es triste porque muchos se han esforzado por tiempo, por unos años, y al pasar de los tiempos, el hombre se empieza a descuidar. El hermano se empieza a descuidar y comienza otra vez a practicar, a andar envuelto en las cosas de este mundo. Necesitamos nosotros pensar, meditar muy bien todo lo que Dios ha hecho con nosotros, de dónde nos ha sacado, estando muertos en nuestros delitos y pecados, no teniendo esperanza, no teniendo padre, porque dice su palabra que éramos huérfanos. Él nos adoptó. ¿Sí entiendes? Entonces, todas las cosas que Dios ha hecho, si te sentaras y te pusieras a meditar de dónde Dios te ha sacado, de dónde te ha traído, eso debería de ser para motivarte, para fortalecerte y para entender que los momentos que estás pasando ahorita no son nada a comparación de las cosas que ya llegaste a pasar. Solamente que cuando empezaste, venías con tu primer amor, venías con todo tu corazón entregado al Señor y esas cosas no era nada. Y ahorita las cosas son muy pequeñas y parece que es la destrucción para ti. Sí, sí estás aquí. Nadie ha tenido que padecer, no como nuestros hermanos, pero yo creo que todos tuvimos que padecer o negarnos de cierto modo a nosotros mismos para poder agradar a nuestro Dios. Y estábamos dispuestos aún hasta más. Pero, ¿por qué ha cambiado nuestro corazón? ¿Sí entiendes? Ahora, antes no te quejabas, pero ahora todo es queja, ahora todo es dolor. Antes tú solo querías adorar a Dios. Tú solo querías servirle, querías estar en su presencia. Si te contestaba o no, tú solo querías estar delante de él. ¿Sí entiendes? Si no importara lo que pasara, tu deseo, tu anhelo era estar delante de él. Entonces, Pablo está hablando, una vez más, o a los hebreos se les está hablando
acerca de que traigan a la memoria las cosas que ya habían padecido, las cosas que habían pasado o padecido como cristianos, porque hay muchos hermanos que yo sé, yo los miré, que con todo su corazón buscaban a Dios, pero no están más aquí. ¿Sí entiendes? Y su palabra dice que la carrera no es del que la empieza, sino del que la termina. Entonces necesitamos esforzarnos hasta el final. Necesitamos luchar. Nuestro Dios es fiel, es real. Nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario por nosotros. Y se ha sentado como sumo sacerdote. El sumo sacerdote estaba a favor del pueblo para interceder por el pueblo. Tú y yo debemos de entender que nuestro Dios es real. Él es el mismo de ayer, hoy y para siempre. Él no cambia. ¿Sí entiendes? Mira, ahorita vamos a seguir aquí leyendo, pero ahí adelantito ábrele en capítulo 13. En el versículo 8. ¿Lo tienes? ¿Qué dice, hermanos? No cambia. ¿Sí entiendes? Y está diciendo esto porque desde el 13:1 está diciendo unas promesas, pero que tú puedas entender eso en tu corazón. Él lo ha cambiado. Quien cambia es el hombre. ¿Por qué no tienes ese deseo? ¿Por qué no le buscas con esa pasión? ¿Por qué no haces memoria? ¿Por qué ya no hay gratitud? ¿Por qué le buscabas con tanta pasión? Medita en eso. ¿Por qué le buscábamos? Porque había gratitud. Porque entendíamos de dónde nos había sacado. Porque podíamos darnos cuenta que estábamos muertos. Ahorita todo es como normal, como, no sé cómo decírtelo, como algo que tú lo miras todo el tiempo y se te hace muy común mirarlo y no lo aprecias. Pero bien dice un dicho en el mundo, hermano, nadie sabe lo que tiene. ¿Hasta cuándo? ¿Si has escuchado ese dicho? Tienen razón. Cuando tú sientes que ya se te está yendo alguien, ahora sí comienzas a pedir, a suplicar por él. Pero lo tienes diario, es como un objeto, ahí está. Todo se vuelve robotizado, todo se va dando, tienes todo. Los hijos no aprecian a su mamá. Diario se sirve el plato, diario está ahí. No hay necesidad. ¿Sí entiendes? No hay necesidad. Porque todo lo tienes todos los días, es un hábito ya nada más. Pero cuando eso no esté y se te sea quitado, entonces aquella persona que hoy menosprecias, que hoy te jactas sobre de esa persona, te ensorbeces sobre de esa persona, el día que no esté, vas a entender que la necesitas. Porque todos nos necesitamos. ¿Sí entiendes? Entonces, en aquel tiempo tú podías darte cuenta de dónde Dios te había sacado, cómo Él había hecho contigo. Pero hoy ya no meditas en eso. Has meditado cómo tú has sido rescatado y mucha de tu familia, y quizás muchos no tienen a nadie más en su familia convertido. ¿Sí entiendes? Quizás meditabas antes y dabas gracias a Dios y pedías por ellos porque tú buscabas la salvación para ellos también. Pero ¿cuántos siguen orando por sus seres queridos? De verdad, como en el principio tú querías que ellos conocieran del Señor, que ellos fueran salvos, que ellos pudieran experimentar ese gozo, esa alegría, que ellos pudieran tener esa comunión. ¿Sí entiendes? Todavía sigues meditando en eso. Los que quizás
¿Están en su primer amor? Sí, pero creo que la mayoría no. ¿Sí entiendes? Porque todo se ha vuelto algo normal, algo robotizado, algo que todos lo hacen, todo se hace. No sabes quién fue el que aportó, no sabes cuántas manos trabajaron para que tú tuvieras eso. Simplemente lo tienes en tu mesa, lo tienes en tu hogar y es así. ¿Sí entiendes? Si buscas la presencia del Señor, si ya está aquí, simplemente otros trabajaron, tú solamente la recibes y ya. Pero los que tuvieron que trabajar, los que se tuvieron que esforzar, los que tuvieron que darlo todo. ¿Sí entiendes? ¿Aprecias eso? Es difícil apreciarlo porque lo tienes a la mesa. Pero cuando tú tienes que trabajar, que tú puedas meditar lo que Dios ha hecho contigo. Ahorita muchos pueden recibir al Espíritu Santo y está fácil. Pero los que trabajaron para que la presencia descendiera, les costó tiempo. ¿Sí entiendes? Les costó esfuerzo. Les costó negarse. Les costó desvelos. Les costó varias horas de oración. Y tú lo tienes todo a la mano. ¿Dónde están nuestros hermanos? Nunca dejes de traer a la memoria de dónde Dios te ha sacado, de dónde te ha traído y hasta dónde has llegado. Porque los momentos difíciles de ahorita, en aquel día no era nada, pero ahorita son muy difíciles. ¿Sí entiendes? ¿Por qué? Falta esa confianza, falta ese amor hacia tu Dios. Por eso hoy todo es difícil. Por eso todo es muy duro ahorita. Mira, Él les está diciendo todas las cosas que ellos habían padecido. Dice el 34, porque de los presos también os compadecisteis. Dice, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. ¿Sí entiendes? Ellos no les importaba que los despojaran de sus bienes. No les importaba que hablaran mal de ellos, que los difamaran. No les importaba. Dice que llegaron a ser espectáculo para la gente. ¿Sí entiendes? Ellos no les estaba importando lo que les hicieran, porque ellos sabían que tenían una herencia perdurable, algo que nunca se les sería quitado. Pero es bien importante, mira, dice el 35, no perdáis pues, ¿qué hermano? Si tú tienes esa confianza en el Señor, si tú tienes esa fe, esa esperanza, eso tiene grande galardón. No desmayes, esfuérzate. Las dificultades de ahorita tienes tú que entender de dónde Dios te ha sacado y se te serán fáciles, no serán difíciles. Hoy tienes mucho, terrenalmente estás bendecido en abundancia, no tienes escasez. Pero si haces memoria de dónde saliste, quizás no tenías ni lo suficiente para comer cada día. ¿Sí entiendes? Y así vivías día a día y vivías con más paz. Quizás no tenías un carrito, un mueble, no tenías quizás una buena casa, pero vivías más tranquilo, más en paz. Pero hoy tienes muchas cosas, carros, casas, las hieleras llenas. Hoy que tienes a Cristo, pero aún así no tienes paz. ¿Por qué, hermano? Ahí les está diciendo en el 35, no perdáis pues vuestra confianza. Si tú dejas de confiar en Dios, hay personas muy, muy humildes, pobres, muy necesitados, y ellos confían
Y tienen un dicho, no sé por qué lo inventaron, dicen, Dios aprieta pero no ahorca. ¿Lo han escuchado? Dios no aprieta, pero ellos dicen así. Y ellos confían en Dios, no creen o no conocen a Dios, pero en su manera que fueron enseñados, ellos saben que no tienen para comer, que no están viendo si tienen para la semana, no tienen para el día. ¿Sí entiendes? Pero ellos confían en Dios, que Dios les va a dar mañana para poder comer. Y tú los escuchas, tortillita con sal o lo que sea, pero Dios no nos desampara. No conocen a Dios. Y hay gratitud. ¿Nunca han escuchado eso? ¿Soy el único? No, hermano. Creo que la mayoría, muchos de nosotros, y muchos, quizás ellos no, pero sus padres, pasaron muchas cosas de esas. ¿Y por qué hoy te preocupas tanto? Por todo, la renta, por el alimento, tienes carro y estás afanado, preocupado, no hay confianza, no puedes estar tranquilo por todas las contrataciones, por todas las cosas que has conseguido en este mundo. Pero si nosotros entendiéramos que tenemos una herencia, que nosotros, hermano, por eso Pablo dice que Dios ha puesto este tesoro en vasos de barro. ¿Sí entiendes? Si tú entendieras lo que Dios ha puesto en nosotros, una eternidad, que podemos estar un día delante de Él para siempre. Hermano, lo de aquí, si te quitan, si te hacen, si te persiguen, no te debería de afectar. ¿Sí estás aquí? Pero ¿por qué nos afecta? Porque hemos creído en Dios. ¿Hemos confiado plenamente en Él? No saben, ¿verdad? No hemos confiado. Porque el verdadero amor echa fuera el temor. Y tú pudieras estar más tranquilo. Tú pudieras, que dicen que va a pasar, mira, muchos están, que la recesión, o yo no sé cómo le llaman, pero que va a venir una pobreza al país. Mira, hermano, no dependes o no deberías de depender de la riqueza o de la escasez de este país. Te estoy hablando que muchas personas están contentos con un taquito con sal. Pobrecito de ti que te gusta ir al buffet y a las hamburguesas. Tendrás que volver a la tortillita con sal. Si estás aquí, te da tristeza. Mira, hermano, cuando dice la gente, dice la Biblia, pero toda la gente lo proclama, los hermanos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Una vez hablábamos de eso. ¿Por qué lo puede todo? Porque sabe vivir en escasez y en abundancia. Porque ha sido enseñado a tener o a no tener. A tener sus 3 comiditas o a no comer nada. ¿Estás dispuesto? ¿Estás preparado? Pero ahorita, ¿dónde vamos? ¿Hasta dónde vamos? Y eso hace que perdamos la confianza en el Señor por buscar las cosas de este mundo. Queremos más y más. Tenemos, hermano, el que tenía un burrito, un caballito era rico. Hoy tú tienes carros que valen mucho dinero, pero sigues siendo pobre. Porque sin Cristo, sin la paz de Cristo, hermano, el hombre es pobre. Muchos de nosotros vinimos a los caminos del Señor porque buscábamos paz, porque buscábamos gozo. Y miramos que el mundo no nos pudo dar eso. Muchos quizás otras dificultades más fuertes, pero al final todos necesitábamos una salida. Necesitábamos una esperanza. Y en este mundo no hay esperanza.
En este mundo no hay respuesta. Solo Cristo tiene la respuesta. Si Dios no hubiera permitido que pasáramos por esas necesidades o dificultades, no lo hubiéramos buscado. Pero Dios ha sido bueno, Él preparó todo eso para que pudiéramos buscarle. ¿Cuándo le van a buscar nuestros jóvenes, nuestros hijos? Cuando haya necesidad. No hay necesidad de eso. ¿Sí entiendes? No hay necesidad de eso. Entonces les dice en el 35, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Dice el 36, porque os es necesario que, si tú vienes a los caminos del Señor, tienes que entender, necesitas aprender a esperar. No son las cosas como tú quieres, cuando tú quieres, y no puedes vivir de cristiano 2 o 3 años y luego decir, ya no quiero servir a Dios. Te equivocaste. Porque aquí les está diciendo, porque os es necesario la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, ¿qué, hermano? Solamente de esa manera, porque habiendo hecho la voluntad de Dios, vamos a obtener la promesa. ¿Cuál es la promesa? Cielos nuevos. ¿Sí entiendes? La promesa de salvación, la corona de vida. De muchas maneras la menciona el Señor, pero es la salvación de nuestras almas. Habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengamos la promesa. De otra manera, hermanos, estamos perdiendo el tiempo. De otra manera no vamos a recibir nada. ¿Sí entiendes? Por eso dice, porque os es necesaria la paciencia. No puede ser cristiano unos 2, 3 años, 5 años, 10 años. Y al final de la carrera, detener y dejar de correr. No será para bien. ¿Sí entiendes? Necesitamos entender que necesitamos día a día negarnos. Estos hermanos, lo que está aquí hablando, se negaban a sí mismos, los despojaban de sus bienes. Mira, hermano, eran espectáculo de los hombres, los trataban mal, pero aún así ellos seguían sirviendo a Dios. Por eso les dicen, traigan a la memoria los días pasados. No dejes de darte cuenta, de pensar, de meditar lo que Dios ha hecho en tu vida, de dónde te ha sacado. Muchos quieren retroceder al mundo. Muchos han retrocedido. Que porque no son felices. Entonces la felicidad está en el mundo. Si la felicidad hubiera estado en el mundo, nunca hubieran venido los caminos del Señor. Alguien les ha engañado. ¿Sí entiendes? Les hace creer que la felicidad está en el mundo. Pero ¿cómo vinieron los caminos del Señor? ¿Sí entiendes? Buscando felicidad. Y la encontraron. Pero no esperaron, no fueron pacientes. Necesitaban la paciencia. Pasaron los días, se apartaron, se enfriaron, volvieron otra vez a dejar que el pecado los enfriara. Mira, abre tu Biblia ya atrasito, en el capítulo 3. En el versículo 12 y 13. Mira bien qué es lo que pasa, por qué es que pasó esto con estos hermanos. Y si nos descuidamos, hermano, a cualquiera de nosotros nos puede pasar. Tienes que pensar que todos los días leímos ahí que para habiendo hecho la voluntad de Dios, entonces obtengamos la promesa. Dice el 12, lo tienes, 3:12. Dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. ¿Para qué, hermano? Porque si vinieron, estuvieron en los caminos del Señor, pasaron 2, 3 años, quizás unos 2, 3 meses, y volvieron atrás. Que porque allá afuera
Mira, hermano, tiene poco. Es triste, es sorprendente como una persona muy, según estudiada, un cristiano, no sé qué son teólogos o yo no sé qué cosas le llaman ellos mismos. Hace como un mes o unos 20 días se volvió al catolicismo. ¿Sí entiendes? Que porque él había entendido que ahí era la verdadera religión. Pero ¿cómo si salió de ahí? ¿Cómo si dice su palabra cuando fuimos iluminados? Porque ahí leímos en Hebreos que cuando estos hermanos fueron iluminados, ¿sí entiendes? Ellos comenzaron a padecer. Este hermano tenía muchos años ya de cristiano, evangélico, ahora ya se volvió al catolicismo. Por eso es necesario que tengamos bien, hermano, presente, que si nos descuidamos y con cada pensamiento que el enemigo nos manda, nos tira dardos y comenzamos a acariciarlos y pensar algo malo o algo en contra de Dios, ten mucho cuidado. Yo te voy a decir algo y medítalo en tu corazón. Cuando tú amas a una persona, pero que la amas, no estoy diciendo nada más que digas que la amas, que verdaderamente la has amado o la amas, aunque te digan cosas de esa persona, esas palabras no tocarán tu corazón. Si estás aquí, nadie ha mirado eso, nadie lo ha experimentado, nadie ha escuchado eso. No sé dónde estoy inventando estas cosas entonces. Si estás aquí, pero cuando ya no la amas, tú mismo buscas sospechas. ¿Sí entendiste? Tú mismo crees como que algo no está bien. Cuando tú amas a Dios, por nada, tú dejarás que el enemigo te meta ideas en contra de Dios. No aceptarás ninguna difamación. Si la palabra del Señor dice en el Salmo 15, aquellos que van a estar delante del Señor dice que no admite reproche alguno ni contra su vecino. Nadie, Él no va a permitir ni que estén hablando ni murmurando de su vecino. Él no va a permitir que estén mordiendo a su vecino. ¿Sí entiendes? ¿Cómo es posible que cuando el enemigo manda dardos para pensar algo en contra de Dios, tú lo acaricias y comienzas a estar pensando algo acerca de las cosas de Dios? Nadie le ha pasado eso, ¿verdad? Nadie. Gloria a Dios. Puro hermano fuerte tenemos aquí. Qué bueno. Así vamos a llegar todos al cielo. Fuertes, que no te mueva nada. Ningún dardo del fuego del maligno. ¿Sí entiendes? Ningún pensamiento, ningún mal sentir. Eso es bueno, hermano. Así debes de estar, firme siempre. Pero es triste que muchos, algo no está muy bien en su casa, en el trabajo o en su vida personal y ya están renegando con Dios. Pero si Dios esto y si Dios lo otro, y si Dios aquí y si Dios allá, y comienza a cuestionar a Dios. Por eso mira lo que estamos leyendo en el versículo 12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Llega el momento que si tú sigues acariciando esos pensamientos, va a entrar la incredulidad. Entró duda, comienza a atacarte. Muchas personas son atacados por espíritus de incredulidad. No creen. Cuestionan todo acerca de Dios. ¿Cómo es posible? Y lo peor es que ya siendo cristianos, allá en el mundo no querían hablar nada acerca de la palabra Dios, era un respeto. O mirar una imagen que te está mirando así con una mirada como de que te vas a terminar. Era... ¿Sí me entiendes? Pero ahora que conocemos al Dios vivo, o más bien que ahora hemos sido conocidos por Él, dice su palabra,
Ahora hablamos de Dios como sea, como nada, platicar de quien sea. Cuando antes hablar de un pedacito de papel que traías ahí en tu cartera o algo colgado era como que te iban a caer rayos o algo te iba a pasar en el camino. No, nadie pensó nunca eso. Pero ahora tú de Dios puedes decir lo que sea. ¿Cómo esta gente, aunque nunca les contestan esos pedacitos de papel, de yeso, no se levantan, no dicen una palabra en contra de esos pedazos de yeso de papel? ¿Sí estás aquí? No cuestionan, no están cuestionando si les va a contestar, si no, si les restaura la casa o no se la restaura. No, ellos van y piden y ruegan y ruegan y nunca les contesta, pero ellos siguen pidiendo. Sí, estás aquí. Muchos de aquí lo hicieron. No me digas que ahora que no lo hiciste. Como dijo Gigi Ávila, cada vez que pasaba por esa mona le daba un beso, dice. ¿Sí entiendes? Ya después le daba asco. Gloria, todos le daban besos en las patas a la mona y él también le daba besos donde mismo. ¿Sí entiendes? Pero tomar agua del mismo vaso donde tomó uno de tus hermanos, sientes que te vas a morir. Pero antes miles de personas besaban donde mismo y tú le besabas para atrás. Y no sentías que te ibas a morir. ¿Sí entiendes? Tienes que traer a la memoria, ¿por qué ahora reniegas de Dios? ¿Por qué ahora te quejas de Dios? ¿Por qué ahora cuestionas a Dios? Cuando no tenías al Dios vivo, nunca te ponías a decir algo en contra de esos ídolos. Nunca. Con mucho temor, con mucho respeto y los traías. Y que te quitaran esa estampita por ahí, te ponías violento porque te quitaron tu guardadora, tu refugia, tu santo, no sé qué. ¿Sí entiendes? No dejes que un espíritu de incredulidad entre tu vida. Reacciona rápido. Todo lo que yo te dije, si tú amas a alguien, lo has hecho. Todas las faltas, por eso dice la Biblia, el amor, ¿qué hace? El amor cubre multitud de pecados. Cuando tú amas a aquella persona, hermano, así sea la más fea del mundo, tú la miras como una estrella. ¿Sí estás aquí? Te dicen, pero mira que le huele, que le hiede, que se mira, no le hace. No hay manera que te hagan razonar cuando tú amas a esa persona. ¿Sí es así o no? ¿Te quieren explicar? No. Es como Dios me lo mandó, es un ángel. ¿Qué es un ángel? Estás mal, hermano. Hermana. Porque no quiero hablar de más, pero normalmente las hermanas sienten que les bajan todo, la luna y las estrellas, pero también hay unos hermanos, para que no se sientan. Pero tenemos que entender, hermanos, si nosotros amamos a Dios, por nada podemos estar tolerando que alguien esté hablando en contra de Dios. Tú vas y te metes con tus familias, con tus parientes, con tus amigos, ponen música mundana, cosas que ofenden a Dios. Tú bien tranquilo, tú escuchas y te dicen algo, son ellos, yo no. Dentro de ti tú también estás cantando esa música mundana, porque eso se le pega fácil a la gente. ¿No es así? Sí, yo sé que sí. Una hermanita que iba a dar fue a dar un concierto y les dan el teléfono y le ponen para que pase la música. Se acabó la pista que tenía y empezó la música mundana que tenía ahí. Y paga el teléfono, hermano, y espérate, échamelo para acá. Sí, me entiendes.
Esas son cosas que pasan entre los cristianos mundanos. Escuche la música que traen tus hijos y de repente ahí lo vas a ver echando maromas en el suelo y ¿qué traen estos locos ahora? Pues es lo que escuchan diario, pero no te das cuenta. ¿Sí entiendes? La hermana traía las pistas ahí en su teléfono, se acabó esa pista y ya lo que le seguía. Entonces ya todos ahora sí que, ¿qué? Se le salió lo santa a la hermana. Entonces nosotros tenemos que entender, porque muchas veces tú vas donde no quieren nada de Dios. No lo aman, hablan mal de Dios. De verdad. Y tú estás muy tranquilo, muy tranquila ahí, con esa gente, pero son tu familia. No, hermano, piensa bien porque tu corazón será atacado para que empieces a dudar de Dios. Esa gente, te estoy diciendo, de esa gente que tú escuchas y hablas con ellos y testeas con ellos y sabes que muchas veces te han atacado diciéndote cosas en contra de Dios. No, si estás aquí, si me estás escuchando, te hablan y tu hermanita, no, hermano, hermana, sí, pero no, yo creo que Dios ni esto ni lo otro, ni nada. Esas palabras tienes que pensar, porque esas palabras te están atacando en tu corazón. Comienzas tú a pensar, no, se me hace que sí, yo creo que Dios no es esto o Dios lo otro. Empiezas a dudar de lo que tú habías creído. Empieza a entrar un espíritu de incredulidad a tu vida y al rato te apartas. Por eso dice, no haya en ninguno de vosotros un espíritu malo de incredulidad, un corazón malo de incredulidad, para que se aparten del Dios vivo. Pero ¿qué es lo que pasa? Mira, el 13 dice, antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy. O sea, mientras tengamos vida hay que exhortarnos unos a otros. ¿Qué más dice, hermano? No, ¿sí están leyendo conmigo? ¿Dónde están? ¿En Mateo? ¿O en Hebreos todavía? Pues es que yo no sé dónde están leyendo. ¿Lo tienen? Mateo 3:13 dice, antes exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy. ¿Para qué? ¿Sí entiendes? Cuando tú comienzas a practicar, a escuchar, a hablar cosas que a Dios no le agradan, sin darte cuenta tu corazón se está endureciendo. Sin darte cuenta, tu corazón se está llenando de incredulidad y ahora tú puedes escuchar cualquier cosa en contra de Dios y se te hace normal, se te hace bien. ¿Sí entiendes? Y das más mérito a lo que estas personas dicen que a lo que la Biblia dice, que lo que has escuchado por tiempo. Y comienzas a meditar y comienzas a considerarte a ti mismo y comenzar a, ay, pobrecito, todos estos años que no han dado gozándome allá en el mundo. Y comienzas a considerar a tu carne que hubiera sido mejor estar allá o en aquel party o con aquellos amigos y yo no sé haciendo qué cosas. Y comienzas. El enemigo es tan astuto, hermano, y ataca al hombre en sus sentimientos y les hace sentir que son pobrecitos porque ellos no están allá como locos gritando o drogándose o emborrachándose o participando en las cosas de este mundo. Hay muchos hermanitos, muchas hermanas que se sienten pobrecitos porque no pudieron ir a aquel concierto, a aquel lugar, a estar allá haciendo aquel relajo. ¿Sí entiendes? Porque tuvieron que ir a la iglesia, así con una tristeza. No, es que fui a la iglesia. Si no hubieras ido a la iglesia, entonces sí anduvieras allá contento, contenta. ¿Sí entiendes? No dejes el ataque viene a tu mente. Los dardos del fuego del maligno están siendo arrojados a tu mente. Tú tienes que ser muy astuto y reconocerlos. Nunca dejes que algo que sea
en contra de Dios toque tu corazón. Al instante que pase por tu mente, agárralo y échalo de ti. ¿Sí estás aquí, hermano? Por eso dice su palabra. Mira, abre tu Biblia en 2 de Corintios. Por eso nos enseña en el capítulo 10, versículo 5. ¿Lo tienes, hermano? ¿Lo tienes? 2 de Corintios, capítulo 10. Te dije versículo 5. Vamos a leer desde el 3 para que lo entiendas, repasarlo todo completito. ¿Lo tienes? Dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. ¿Qué más dice? Derribando argumentos. O sea, mira, hermano, que la gente empiece a dar argumentos y andar dándote explicaciones y cosas de este mundo y de la carne. Tienes que derribar esos argumentos y toda altivez que se levante, ¿qué? Contra el conocimiento de Dios. ¿Y llevando qué? Y llevando cautivo, llevando preso, ¿a qué? Todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Cuando tú estás, tienes que entender, el ataque principal es en tu mente. Los pensamientos. Tú puedes estar muy tranquilo y según tú estás pensando en esto, en aquello, pero estás siendo bombardeado. Muchos de ustedes están aquí, pero están siendo bombardeados por pensamientos. Están enfadados, ya se quieren ir, qué aburrido, mejor estuviera allá, estoy allá, dejé esto cocinando. Y estás siendo bombardeado por pensamientos. Y no puedes concentrarte, no puedes poner atención. Hay muchos pensamientos que vienen a tu mente, pero la palabra del Señor dice que recibamos con mansedumbre la palabra que es implantada en nosotros, que desechemos toda malicia, ¿sí entiendes? Y que la palabra la puedas tú recibir, reconocer que es la palabra de Dios, que es necesaria para nuestra salvación, es nuestra guía. Entonces, cuando tú estás recibiendo esos ataques del enemigo, no te quedes como viendo las estrellas, como, no. Tampoco hagas dándote golpes en la cabeza para que se te salga para el otro lado. No se va a salir así. No, sí, porque muchos piensan que se sacuden como si se sacuden el agua del pelo y ya. No se va a caer eso así. ¿Sí entiendes? Tú tienes que tener fe en tu Dios y todo pensamiento que no sea en la voluntad de Dios, que sea de incredulidad, de duda en contra de tu Dios, de estarte quejando en contra de tu Dios. Tienes que entender que con mucha humildad deberíamos de presentarnos delante de nuestro Dios. ¿Sí me entiendes? Entonces, cuando tú te levantas y tú le reclamas algo, deberías de pensártela antes de hablar así. Porque tú no quisieras que tus hijos te hablaran así. Y nosotros no somos ni de compararnos a nuestro Dios, su santidad, su majestad. ¿Sí entiendes? ¿Sí estás aquí, hermano? Entonces, ¿cómo tú puedes llegar con Dios y renegar y decirle de cosas? Antes bien deberías de humillarte y pedirle. Una cosa es rogarle por esa necesidad y otra cosa es quejarte de esa dificultad. ¿Sí entiendes? ¿Sí están aquí, hermanos? Cuando tú llegas más bien humillado, Señor, sé que no merezco. Mira, pero escúchame. Sé que merezco más que esto que estoy padeciendo, pero ten misericordia de mí. ¿Sí entiendes? O sea que tú te bajes, te humilles y tú digas, Señor, soy digno hasta de que me mates si quieres. Pero tú sabiendo que Él es grande en misericordia, le suplicas otra oportunidad.
Le suplicas que te ayude, que te dé las fuerzas, que te saque de esa situación. Eso es humillarte, eso es reconocer que Él es grande. No puedes hablar como sea. ¿Sí me entiendes? Porque a veces salen unas valentonas y valentonas ahí que, pues yo le digo así, que me escuche, si no, pues ¿qué? Le vas a pegar. ¿Qué le vas a hacer? Hermano, no deberíamos de hablar así. A Jonás, por no obedecerle, le mandó un pececito. A Profeta, por no obedecerle, le mandó unos leones. Cuando no le obedecemos y renegamos, Dios nos va a tener que corregir de otra manera. Mejor seamos humildes. ¿Sí entiendes? Y como estamos leyendo aquí, que llevemos cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Cualquier pensamiento que venga, hermano, medita de dónde viene. ¿De dónde proviene? ¿Es espiritual o es carnal? ¿Viene de la carne o viene del espíritu? Porque todo lo que hacemos ha sido afectado por esto, por los pensamientos. Todo lo que tú sientes. Por eso nuestro Señor Jesús dijo acerca de cuando los fariseos le decían que sus discípulos estaban comiendo con las manos sucias sin lavarse. El Señor les dijo, no, lo más malo es lo que sale de tu corazón. ¿Sí entiendes? Porque dice, de ahí salen los malos pensamientos, de ahí salen los hurtos, los robos, los adulterios, las fornicaciones. De ahí vino el pensamiento, vino el dardo del enemigo y está uno acariciándolo. Estuviera bien si yo hiciera esto o si hiciera lo otro. Me iría bien. ¿Me iría bien en la carne o me iría bien en el espíritu? ¿Sí entiendes? Porque solamente pensamos lo que le agrada a mi carne, pero no pensamos lo que quiere el espíritu. Y de esa manera lo que nos va a pasar es que vamos a morir. Y empieza, como leímos en Hebreos, un espíritu, un corazón malo de incredulidad. Empieza a endurecerse nuestro corazón a causa del pecado. Entonces tengamos en cuenta, hermanos, y meditemos, ¿por qué es que ya no sientes igual que al principio? ¿Por qué es que antes todo era maravilloso y todo lo mirabas diferente? Recuerda los tiempos pasados. Haz memoria de dónde el Señor te sacó. Tú ahorita puedes testificar y tú puedes decir, no, yo doy gracias a Dios porque si Él no me hubiera rescatado, yo hubiera muerto en este accidente y bla, 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 bla. Todos tienen mucho testimonio. Hay personas que tienen testimonios y que yo me sorprendo. Yo digo, yo no tengo ni un testimonio. Yo no sé, pero lo único que sé es que estaba perdido. Pero esta gente dice que fueron, mira hermano, te hacen toda la lista de las drogas que fumaron, te hacen la lista de con las personas que se metieron, te hacen la lista de todos los que asesinaron, la lista de lo que robaron, la lista de esto, la lista de lo otro. Pero si de veras todo eso les ha hecho Dios, ¿por qué no son agradecidos? ¿Sí entiendes? De verdad. Se ha ido la gratitud. Quizás al principio fueron agradecidos. Pero es triste que te levantes y des testimonio y que digas, Dios me sacó de esto y de esto y de lo otro. Pero no sirves a Dios. Si Dios ha hecho eso, ¿dónde está tu gratitud? Si eres agradecido, necesitas esforzarte a caminar en la voluntad de Dios. Necesitas esforzarte a dejar los malos hábitos, los vicios, las malas prácticas, las malas palabras. Necesitas dejar de estar haciendo lo que estás haciendo, si en verdad eres agradecido. Porque, no sé, si pasan aquí a dar su testimonio, nos van a poner a llorar a todos.
Pero ¿dónde está la gratitud? Tú puedes decir que te golpearon, que te humillaron, tú puedes decir todo lo que has sufrido. Pero todas esas cosas tienes que dejarlas atrás y servir a tu Dios. Cuida tu corazón y voltea hacia atrás, pero para acordarte de las misericordias de Dios. No para jactarte de lo que tú eras, porque muchos se paran. No, yo pertenecía a tal grupo, éramos de la banda del no sé qué y de los meros cholos del barrio. ¿Por qué estás hablando esas cosas? ¿Sí entiendes? Y se jactan. Oh, yo conozco todas las cosas que se mueven por ahí, por esa agua. Deberías de conocer a Cristo ahora. Si estás aquí, piensa los pensamientos que están viniendo a tu mente, en tu trabajo, en tu casa, donde quiera que andas. Porque esos pensamientos son los que afectan tus emociones. Hoy estás bien a gusto, bien tranquilo, bien fortalecido y vienen esos malos pensamientos y ya tienes depresión, te quieres suicidar, ya no quieres vivir, nadie te quiere, todos te odian, nadie te ama, eres nada y comienzas a decir un montón de cosas. No digas esas cosas. Mira, abre tu Biblia en 1 Corintios. En el capítulo 4, en el versículo 9 en adelante. Tú te quejas, tú reniegas de Dios, no lo hagas. Sé agradecido con tu Dios. Trae a la memoria los tiempos pasados. Piensa de dónde Dios te ha traído, todo lo que Él ha hecho contigo. Sus misericordias han sido grandes, han sido demasiado buenas para contigo y conmigo. ¿Sí entiendes? ¿Lo tienes, hermano? 1 Corintios capítulo 4, versículo ¿qué? 9, ¿verdad? Dice, porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados ¿a qué? Como a sentenciados a muerte. Pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo. ¿Sí entiendes? Mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos ¿qué? ¿Sí entiendes? Lo leí muy rápido, pero medítalo en tu casa. Todo lo que es, si es necesario, hermano, que Dios nos dé las fuerzas para estar dispuestos y de veras poder sufrir estas cosas. ¿Sí entiendes? Dice el 12, nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen, ¿y qué dice? Los maldecimos. Ah, me equivoqué. ¿Qué dice? Los bendecimos, padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman, o sea, hablan mal de nosotros, dándonos mala fama, y los amenazamos y rogamos. ¿Sí entiendes? Nos difaman y nosotros oramos por ellos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Tienes que forjarte de estos pensamientos. Tienes que tu corazón hacerlo firme, entendiendo que estas cosas son las que dice su palabra, que no solamente tuvimos el privilegio de tener esta herencia, esta salvación, sino también de padecer juntamente con el Señor. ¿Sí entiendes? No creas que la salvación es así nada más y todo de maravilla y nadie te puede tocar y eres intachable y yo no sé qué tantas cosas dice la gente. No. Estas cosas debes de entenderlas como cristiano. Nuestros hermanos, mira hermano, en muchas partes, pero con los árabes en Irán, en Norcorea, en muchos lugares, ellos son perseguidos, ellos son muertos, son quemados vivos.
Tú puedes mirar en el internet donde los están quemando ahí vivos. Ancianitas, gente que no se puede defender. Llegan y los prenden, les echan gasolina y los prenden. Por ser cristianos. ¿Sí entiendes? Si nos persiguen aquí, van a tener que sacar de su armario ahí la escopeta, la retrocarga, yo no sé, que el cuerno de quién sabe quién, y para defenderse. ¿Qué clase de cristianos tenemos? Sí, sí estás aquí. Porque hay muchos que les falta poquito para tener cañones de guerra y un montón de cosas para defenderse. Mejor roguémosle al Señor que nos ayude y nos dé las fuerzas. Que en el momento que nos estén apuntando, podamos entregarle nuestra alma al Señor. ¿Sí entiendes? Que así como Esteban, recibe mi alma, Señor. Mira, por último te voy a leer en Hebreos capítulo 11, poquito nomás, porque aquí habla mucho en el 11. En el 32, del 36, poquito vamos a leer 36 al 38. Pero medítalo todo, vas a mirar lo que verdaderamente los cristianos sufrían, padecían, y están padeciendo muchos. Dice el 36, ¿lo tienes? Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de eso, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. ¿Sí entiendes? Déjate leo de una vez el 39 y 40. Y todo esto, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. ¿Sí entiendes? Todos estos padecieron, pero todavía no están con el Señor. Están esperando para que ellos no fueran perfeccionados antes de nosotros. Entonces, la promesa que nuestro Señor Jesús hizo, que Él vendrá en las nubes y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego los que quedemos vivos seremos levantados juntamente con ellos. ¿Sí entiendes? Entonces nos juntaremos aquellos que han muerto por todos los tiempos, y los que estemos vivos, si todavía estamos, seremos levantados para irnos con el Señor. Esa es la promesa. ¿Sí entiendes? Entonces, no olvides, hermano, de meditar antes de quejarte, antes de decir algo. Mira lo que padecieron nuestros hermanos. Antes de decir que eres el más menospreciado, que eres el pobrecito del mundo, piensa lo que han estado padeciendo otros hermanos alrededor del mundo. ¿Quiénes somos nosotros para no padecer? ¿Sí entiendes? Te voy a dejar con esto, hermano. Que el Señor te bendiga.